Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, bendito. Gracias. Gracias, precioso. Gracias, glorioso Dios. En el nombre de Jesucristo, gracias. Aleluya. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Toda la tierra está llena de tu gloria, Padre. Mi alma te bendice, mi alma te alaba, Padre, mi alma te exalta. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Te alabo, Señor, te bendigo, te exalto, Padre. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú eres Dios, Señor. Y fuera de ti no hay nadie, Padre. Gracias por darnos un Señor, Señor, para poder conocerte. Para poder, Señor, servirte, Padre. Para poder servirte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesucristo. Bendigo la vida de cada una de tus hijas y tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Padre. Santificado sea tu nombre, Señor. Y que venga tu reino, Señor, para que se haga, Señor, tu voluntad. Como se hace en los cielos, Señor. Que entendamos, Señor, que así como se hace tu voluntad en los cielos, se haga también en la tierra. Que no seamos hallados falsos, Padre. Que no seamos hallados haciendo nuestra voluntad creyendo que estamos haciendo la tuya. Gracias, Padre Santo. Gracias, gracias y gracias. Aleluya. Amén. Paz de Cristo. Amados. Aleluya. Aleluya. Una disculpa, hermanos. Creí que era sábado. Yo me estaba acomodando en la cama otra vez para dormir otro ratito. Y me dice mi esposa, ¿lo vas a transmitir? No, le digo, es sábado. No, me dice, es viernes. Ay, Dios.
Damos gracias a Dios. Ya le pedí perdón a Dios, hermano. Lo curioso es que uno no pide una vez perdón, pide como 4, 5, 6 veces. Aleluya. No sé si puedan ver arriba de mi cabeza en la ventana una cosa gris que está así, está lleno de neblina, hermano. No se ve nada. Bueno, de aquí cerca ya se empieza a ver, ahorita no se miraban las casas, es tan intensa que está la neblina. Y una humedad, todo está mojado, como si hubiera llovido. Así que damos gracias a Dios por su misericordia. Ay, le digo, Señor, ¿y qué voy a decir? Y me acordé, ay, te quedaste en un punto. Aleluya. Espero que me acuerde de esta canción. No. Existe un lugar muy bello, de Jesucristo, me invita a morar. Y si yo me fuere a preparar todo, volveré de nuevo para que conmigo vosotros estéis. En la casa de mi Padre hay moradas para ti. En la casa de mi Padre hay morada para ti. En la casa de mi Padre hay morada para ti. Y si yo me fuere a preparar todo, volveré de nuevo para que conmigo vosotros estéis. No lo recuerdo toda, hermanos, pero grande es el amor de Dios. Que fue a prepararnos en la casa de su Padre. Un lugar para nosotros. Qué grande el amor de Dios que llena toda la tierra. Doquiera está su justicia, su mano está donde quiera. Ayuda al necesitado, le da la gloria. Y aquel que no le conoce, le está brindando su gloria. Yo vi descender a Cristo en una nube, tan fuerte su resplandor, que allí me detuve. Quise mirarle a su rostro
rostro, pero no pude, y ahí desperté llorando del sueño que tuve. Si quieres ir a la gloria, tendrás que hacer tu apartado y demostrarle a mi Cristo lo mucho que has trabajado. Ya se me olvidó, bendito Dios. Ayuda al necesitado, al enfermo le da victoria. Y aquel que no le conoce, le está brindando su gloria. Y yo vi descender a Cristo en una nube, tan fuerte su resplandor, que allí me detuve. Quise mirarle a su rostro, pero no pude, y ahí desperté llorando del sueño que tuve. Aleluya, paz de Cristo. Aleluya. ¿Y saben cuál es ese lugar, hermano? Como dice nuestra hermana Esmeralda, existe un lugar muy bello, de bellas moradas, donde Jesucristo nos invita a morar. Es el cuerpo de Cristo. Él fue a preparar lugar para nosotros en la cruz del Calvario. Y Él nos incrustó en Él. Por eso es que morimos juntamente con Él. Por eso es que fuimos sepultados juntamente con Él. Por eso es que la Escritura habla en tiempo eterno. Fuimos resucitados. Y es cuando empiezas a entender los tiempos. Es cuando te quedas inmerso en la eternidad. Cuando Cristo se hace pecado, la Escritura dice que por nosotros se hizo pecado. Es cuando Cristo se hace como nosotros. No solamente se hizo hombre, no solamente se despojó, no solamente dejó su deidad, no solamente dejó su cuerpo santo, lo entregó para que su cuerpo fuera nuestro cuerpo. Y cuando nosotros entramos en el cuerpo de Cristo, entramos en la eternidad, entramos en el reino. Por eso la Escritura dice, fuimos sepultados. Espérate, pero yo sigo aquí. Sí, pero desde la eternidad fui sepultado. Por eso el apóstol dice, Mahaya Baraja, de echa en mano de la vida eterna. Fuimos sepultados, o sea, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Cuando
Cuando el Todopoderoso dijo, sea la luz, entonces salimos a la luz. Desde entonces, pero así como Jesús fue creado, tenía que tener un tiempo para venir a salir a la luz aquí. Por eso es que Dios le dio a la mujer la capacidad de dar a luz. Por eso esa es la semejanza que tenemos con Dios como matrimonio. Tenemos la capacidad. La mujer sola por sí misma no puede. Necesita a su esposo para dar a luz. No alcanzamos a entender lo que significa dar a luz. Y tanto que lo hacen las mujeres. Dar a luz. Por eso es que cada persona que viene es dada a luz en el vientre, en el womb del varón. En la combinación del womb, man. Y así nosotros, hermanos, en la cruz del Calvario, cuando lo que los profetas profetizaron y anhelaban ver, vieron la culminación. Ellos sabían lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Qué triste que nosotros no nos demos cuenta. Casi 2000 años después, todavía queramos seguir jugando a las iglesitas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Yo era pecado. El hombre siempre, después de que pecó, fue una máquina para producir pecado. El corazón del hombre, dice la Escritura, allá en Génesis, era de continuo al mal. ¿Por qué? Porque el pecado se enseñoreó de él. El hombre se hizo pecado y Jesús, por amor a nosotros, se hizo pecado. Y fuimos sepultados juntamente con él. Escuche la palabra, dice, fuimos. Ahora para nosotros es a la inversa. Un día, si nosotros morimos, vamos a ser sepultados. Pero vamos a ser sepultados juntamente con él. Fuimos sepultados juntamente con él a través del bautismo en agua. No nacimos por el bautismo en agua. Fuimos sepultados por amor de Dios. Recibe entendimiento, recibe revelación. Fuimos sepultados juntamente con él. Morimos juntamente con él. Por nosotros se hizo pecado. Se hizo uno con nosotros. El que no tenía pecado se hizo pecado para poder ser uno con nosotros. Así como Dios hizo al hombre de carne, de sangre y de hueso, hizo una mujer de carne, de sangre y de hueso para que fuera una con su esposo. Así Dios se hizo hombre. Y por nosotros, ese es el amor de Dios, se hizo pecado para poder morir, para que nosotros muriéramos juntamente con Él. Porque Él no solamente se llevó mis pecados, se llevó los pecados de todos. Por todos murió. Para que los que viven, fíjense bien, ya no vivan para sí. ¿Por qué? Porque murieron con Él. O sea, ya no hay otra manera de vivir. Y entonces fuimos sepultados para muerte. Por eso es que nosotros por siempre, por donde quiera que vayamos, llevamos la muerte de Jesús.
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Somos sepultados juntamente con Él. Y como somos sepultados juntamente con Él, como fuimos sepultados juntamente con Él, es la palabra fuimos. Investiga en qué tiempo está la palabra fuimos. Si es antecopretérito. Y como fuimos sepultados juntamente con Él, Él resucitó, entonces fuimos resucitados juntamente con Él. Y si fuimos salvos desde la fundación del mundo, entonces la salvación no es por obras. Un grito de júbilo, para que nadie se gloríe. No es por lo que yo esté haciendo, o por lo que yo entiendo, es porque Él va a producir en mí, como yo vivo en Él y Él vive en mí. Él es el Señor, no yo. Entonces Él va a producir en mí el querer como el hacer. Por su buena voluntad. Amén. Sí, hermano. Pero en el reino de Dios no hay pasado y no hay futuro. El Rey Jesús es el eterno. Entonces en Cristo no hay pasado. Porque si hubiera pasado, su sacrificio hubiera claudicado. Ni hay futuro. No hay lugar para otro sacrificio. Hay un eterno presente. Por eso su sacrificio está vigente. Es eterno. Todo lo que Dios hace en Cristo es eterno. Y nosotros fuimos incrustados en Cristo y entramos en la eternidad. ¿Hay alguien en casa? Para no estar preocupados por inventar cosas nuevas. Es un eterno presente, porque si Él no fuera el eterno, Él no hubiera resucitado. De tal manera que para nosotros pudiéramos conjugarlo de esta manera. Fuimos, somos y seremos. ¿Por qué? Porque Él es el que era, Él es el que es y Él es el que ha de venir. Aleluya. ¿Qué está diciendo? Que es un eterno presente. Él es el que era. Él es el que es. Y Él es el que ha de venir. O sea, los antiguos lo conocían como el que es. Porque cada quien en su tiempo lo conoce como el presente. Y nosotros, como ya pasó ese tiempo, nosotros ahora lo conocemos como el que era. Y lo conocemos como el que es. Y como no ha regresado, lo conocemos como el que ha de venir. Pero antes ellos no lo podían conocer así. ¿Por qué? Porque no había venido.
porque no había muerto en la cruz del Calvario. Por eso Abraham no lo decía como el que era. Abraham le decía el Shaddai. Y la historia le puso el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque así le dijo el Señor a Moisés. Cuando Moisés le preguntó, ¿y cuál es tu nombre? Cuando los ancianos de Israel me pregunten, ¿qué les voy a decir? Así les vas a decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Me ha enviado a vosotros. ¿Hay alguien en casa? ¿Cómo se estaba refiriendo? Como el que era. Abraham, Isaac y Jacob ya estaban muertos. Pero Abraham les dijo lo que iba a pasar y cómo los iba a visitar el Señor allí en Egipto. Para que lo pudieran identificar. Ahora nosotros podemos identificarlo como el que era, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de David, el Dios de los profetas, el Dios de los jueces. De pronto nos interrumpió y entró en escena y pudimos entender que se llama Jesús. Cuando muere en la cruz del Calvario y dice consumado es. Y se va. Él es el que es. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y se va. Y está por regresar. Y no entender que desde la fundación del mundo nos escogió. ¿Para qué? Para poner el fundamento. Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Para poner a Cristo, para que Cristo nos edifique. Y Él dejó las especificaciones del plano para que el edificio sea construido. Y no podemos cambiar las especificaciones. Por eso, aquel día que hicimos el proyecto para aquella iglesia, y yo venía en un ride de regreso porque me dijeron que no querían arruinar mi ministerio, porque el proyecto, la construcción se estaba colgando, se estaba a punto de caerse. Y yo le decía, Señor, ¿por qué, Señor? Lo más seguro es que cambiaron las especificaciones, cambiaron. Y yo lloraba y el Señor me dijo, hijo, ¿por qué lloras? Y yo le expliqué al Señor que habían cambiado
lo que estaba escrito en los planos. Y el Señor me dijo, si cambiaron mi palabra, hijo, ¿tú crees que no van a cambiar tus planos? Y me consoló el Señor. Y dejé de angustiarme. Y así que cuando llegué les conté, lo primero que hice fue que fui por el perito arquitecto. El perito es el responsable, hermano. Y lo que yo les dije ayer, no se los dije por antojo. Una semana tienen para derribar lo que han edificado. Cuando hicimos la reunión, cuando ya el perito me da los 3 oficios, uno se queda con él para su archivo, para en caso de que se cayera el edificio, él librara su responsabilidad. Porque un perito da las especificaciones para que se cumplan al pie de la letra, para él ser el responsable de la edificación. Y entonces le entrego un oficio delante de todos los hermanos al pastor y le digo, de aquí en adelante, usted es el responsable. Si esa losa y esa construcción del primer piso se cae, el que va a ir a la cárcel es usted. Y si mata a algunos niños o algún miembro de la iglesia, el que va a ir a la cárcel es usted. Y los hermanos se espantaron. Entonces tenemos que derribar. Tienen que derribar. Y si yo hubiera sido el perito, yo les hubiera dicho que tienen que derribarlo inmediatamente. Pero el perito, sabiendo que no iban a seguir la construcción, dijo, les voy a dar 7 días. Qué curioso, ¿no? El perito es un amigo mío católico de Hueso Colorado. Un ingeniero. Un hombre serio. Un hombre formal. Lo siento mucho, Guadalupe, pero es que no podemos permitir esas cosas. Y yo me quedé con una copia. Yo le entregué al pastor la otra copia y él se quedó con otra copia. Y la otra copia yo, como arquitecto, tenía que llevarla a obras públicas para que quedara constancia en obras públicas. Hermanos, si después de la plática que tuve, yo me fui. Y antes de que llegara, o sea, tenían 7 días, o sea, tenían que en esos 7 días derribar. Y antes de que llegara el fin de semana, hermano, derribaron la construcción. ¿Por qué? Por la urgencia, hermano. Porque en lugar de seguir lo que está escrito en el plano, cambiaron por su experiencia. Cuando la Escritura habla de que el siervo no debe ser un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación,
no se refiere a un neófito en cuanto, hermanos, en cuanto al conocimiento secular. Se refiere a un neófito en cuanto al conocimiento del Espíritu. Escuche por amor de Dios. Cuando la Escritura dice acerca de que el líder no debe ser un neófito, no se refiere al conocimiento secular. Hermano, porque Pedro no tenía conocimiento secular. Los apóstoles no tenían conocimiento secular. Se refiere a que no deben ignorar cómo opera el Espíritu Santo. Mucho erráis, dijo el Señor, sin conocer las Escrituras y el poder de Dios. Tú vas a decir, pero mire, el apóstol Pablo era un hombre bien capacitado. Sí, hermano, pero el apóstol Pablo, toda su capacitación la tenía por basura, la tenía por excremento, la tenía por estiércol. Porque lo que él quería es llegar a tener conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque lo que el Espíritu Santo, lo que el Espíritu de Cristo, lo que es Cristo Jesús en nosotros, ¿qué nos enseña? A obedecer, hermanos, a obedecer lo que está escrito. No mis impulsos, no mis deseos, no mis gustos, no mi conocimiento científico. Miren, hermanos, yo como arquitecto, para mí fue un caos en mi mente hacer un plan cada año para servirle a Dios. Yo decía, ¿cómo le voy a proponer a Dios lo que yo voy a hacer? ¿No es exactamente al revés? En mi corazón siempre ha estado, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Creo que es Filipenses 2:13. Esperando que Él produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Apareció un poco el sol y parece que se está metiendo la neblina para acá, para adentro. Paz de Cristo. Por eso es que los apóstoles pusieron el fundamento, hermano. Y yo como arquitecto, yo tengo que conocer cuál es el cimiento que yo necesito para la edificación de un edificio. Yo tengo que saber de qué tamaño lo quiero. El tamaño del edificio va a ser proporcional al fundamento, a la cimentación. No es lo grande, hermanos, del edificio. Es lo hermoso de la cimentación. Paz de Cristo. No es lo grande de las ventanas y que sea de cristal y que sea de fierro y que se tuerce y que haga siluetas y haga un edificio precioso. No es lo grande, hermano. El cimiento, lo que lo sostiene es lo grande. ¿Quién crees que nos sostuvo en este proceso? Que yo soy arquitecto. ¿Quién nos sostuvo en este proceso? ¿Quién nos ha sostenido en este proceso? ¿Quién nos mantiene aquí todavía? ¿Mi capacidad de resistir desprecios? ¿Mi capacidad de resistir humillaciones?
No, hermano. Yo por mí me hubiera ido hace mucho tiempo. Es como la mujer que es golpeada y que es abusada y que es menospreciada. La mujer se va de su casa. ¿Qué necesidad tiene de estar aguantando a un orangután? A paz nos llamó Dios, no a inmundicia, no a servidumbre. Dios no quiere esclavos. Dios quiere amigos. Y más que amigos, quiere hijos. Ningún papá pone a sus hijos a trabajar para que lo mantengan. Al menos que esté enfermo. Y ahí sí, mis respetos, porque hay muchos enfermos queriendo sanar a los enfermos. ¿Hay alguien en casa? No podemos cambiar la escritura para ponernos nosotros como edificadores. Porque Él dijo que Él iba a edificar su iglesia, que no nos las iba a entregar a nosotros. Nos invita como colaboradores. Nos invita como administradores, pero no, hermanos, no de los dineros. Nos invita como administradores de los misterios de Dios. No de los dineros, perdónenme, hermanos. Ahí cambiaron el evangelio. Babilonia lo cambió. Váyase al capítulo 4 de 1 Corintios, versículo 1. Óyeme, ¿qué caso tiene, hermana Lucy, que alguien te quiera administrar la vida? Que alguien te diga, no te cases con él, mira, no te vistas así, mira, no hagas esto, mira, no hagas esto otro, mira. Entonces, ¿quién va a vivir tu vida? Si ni tu esposo te debe de decir así. ¿Por qué? Porque yo me he visto, escucha, para agradar a mi esposa. La mayoría de la ropa que ustedes ven que yo tengo, yo no la compro, hermano. Me la compra mi esposa o mis hijas. ¿Por qué? Porque la mujer se viste para agradar a su esposo y el esposo se viste para agradar a su mujer. ¿Hay alguien en casa? Déjenme acomodarme los lentes. Los lentos. No puedo cambiar lo cotidiano con lo del domingo exclusivamente. Porque si no me he visto en la semana como me he visto el domingo, estoy mal.
pero yo no tengo los recursos que tienen ellos. Es como si le dijeras al mendigo, no al mendigo, es como si el mendigo le dijera al mendigo, oye, ¿por qué te vistes con esa ropa? ¿Qué no sabe que tienes que vestirte decentemente? Pero él no tiene. Son los pantalones que tiene. Él no tiene lo que tú tienes. ¿Por qué quieres condicionar a los demás? El apóstol dijo, y yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pero no nos obligó. No impuso el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? Es Cristo. Miren, hermanos, fíjense bien. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2 de Primera de Pedro dice de la siguiente manera, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Amén. Mira, mientras haya malicia, mientras haya engaño, mientras haya envidias, hipocresías y detracciones, no vas a poder desear la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque la envidia te va a hacer adulterar la leche. La hipocresía te va a hacer cambiar la leche. El deseo de tener una mejor leche va a pasar lo mismo que pasó con el sistema alimentario. La leche nido, la leche nan, te la presentan como con muchas propiedades, pero nunca le van a llegar a la leche original de la madre. Te van a enfermar a tu hijo. Y tus hijos van a crecer enfermos y van a requerir vacunas. De la otra manera, si tu niño se prende de la chichi hasta los 6 años, 7 años, tu niño va a tener un sistema inmune fuerte y difícilmente se va a enfermar. Y va a crecer sano. Mientras yo no esté metido en la Biblia día y noche, no voy a crecer sano. Voy a crecer envidiando, hipócritamente. ¿Por qué? Porque mis enseñadores ya adulteraron la palabra. Me la están dando masticada. Por eso el apóstol dice en el versículo 3, ahí precisamente en el capítulo 3, creo que es la segunda de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Aquí adelantito, ahí está, hermano. Es la única manera, hermano. Tengo que conocer la palabra para no cambiarla. Para poder vivirla como está escrita. Jesús dijo específicamente, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como me la interpreta el pastor, y tengo que vivir en base a la interpretación del pastor. Qué triste, hermano, que hoy tengamos que subir a que alguien nos interprete la palabra. Y yo le pregunto, ¿quién le enseñó a Noé
a interpretar la palabra. ¿Quién le enseñó a Noé a discernir entre lo santo y lo impuro? ¿Quién le dijo a Noé qué animales eran impuros y qué animales eran limpios? El que le dijo, vas a meter 7 pares de puros y un par de animales inmundos. No tuvo que ir a tomar un curso de teología. Y dice, hermanos, 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando el Señor me habló de la apostasía, me dijo, la gran apostasía de mi iglesia, están dejando mi palabra y se están volviendo a los libros. Es esto. Están desechando a Jesús y están poniendo estrategias humanas. Pero aunque ellos desechen a Jesús, Dios no va a cambiar. A ver, porque Jesucristo hombre para Dios, es escogido y es precioso. Dios te pague, hermano, por poner los textos. Y el versículo 5 dice, vosotros también como piedras vivas. ¿Por qué como piedras vivas si Cristo es la piedra viva? Porque Cristo está en nosotros. Vosotros, versículo 5, también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Por qué, hermano? Porque la carne y la sangre no heredan. Aleluya. Vamos a ser edificados como casas espirituales, no como, oh, qué carro, oh, qué ropa, oh, qué casa, oh, qué presencia. Mira, qué bien se ve el hermano. ¿Por qué vamos a ser edificados como casas espirituales? Versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y sacerdocio santo. No dice pastores, no dice evangelistas, no dice maestros, dice sacerdocio santo. ¿A quién le está hablando el apóstol Pedro? ¿A los pastores, a los profetas, a los evangelistas o a los maestros? No, hermanos. Fíjense bien, le está hablando el versículo 1 del capítulo 1, versículo 2 también. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en la Asia, en Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, desde antes de la fundación del mundo. De Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mete conceptos de la ley. Como con el hisopo se rociaba con sangre todos los instrumentos del templo y todos los sacerdotes. Amén. Pero no es que tengamos que ser rociados con un hisopo. Todos los que se iban a convertir iban a ser lavados con la sangre de Cristo.
donde el Espíritu de Dios iba a venir a morar en nosotros. Por eso dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Los únicos sacrificios que Dios acepta son por medio de Jesucristo. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Por eso es necesario que Cristo sea formado en nosotros. Pero ya no como sacerdotes de la ley, sino como sacerdotes de la gracia. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados. ¿Quién me va a edificar? El que dijo, yo edificaré mi iglesia, el que va a producir en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Pero como casa espiritual, qué triste, hermano, que tengas que estar allí trabajando para edificar un templo. Y no le des tiempo al Espíritu Santo para que te edifique a ti como casa espiritual. Como un sacerdocio santo. ¿A través de qué? De desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. ¿Y para qué, hermano? ¿Para qué Dios quiere que tú te manifiestes como un sacerdote santo? ¿Y para qué? Si la Escritura dice, para no entender que en el reino de Dios no hay varón ni mujer, sino una nueva creación. Para que en una institución te digan que tú como mujer no cuentas. Mañana pasado que les caiga el 20, entonces las mujeres van a ser pastoras. Porque Dios no hizo acepción de género para derramar su espíritu. Para ofrecer sacrificios espirituales, como sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, y por ellos yo me santifico a mí mismo. O sea que si yo veo a Marta Rodríguez en pecado, ¿yo qué tengo que hacer? Yo me tengo que sacrificar a mí mismo para que ella abra sus ojos y alcance la misericordia. Yo como su pastor. O soy tan buen pastor que digo, pues ella se metió en problemas, ahí se le echa. Porque así me dijo un obispo, ahí te le echas. Y es triste, ¿no? Darse cuenta que no todo lo que brilla es oro. Pero yo tengo, hermanos, que entender que soy un sacerdote, sea varón, sea varona, pero un sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también dice la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Fíjense bien, hermano, lo que está escrito. Pero para los que han tomado el control, pero para los que se han puesto en lugar de Cristo y que deciden cambiar las especificaciones que están escritas en el plano para la edificación del edificio, dice, para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, o sea, se quitaron
el fundamento. El que es la palabra, el que es el verbo, es el que escribió las especificaciones para la ley y para la gracia. Es el único que sabe en qué tiempo y en qué forma y con qué gracia y con qué misericordia se coloca el fundamento. Para que venga una generación a menospreciar el fundamento y a desechar el fundamento. Dice, fíjense, para los que creen, los que creemos Él es precioso, pero para lo que no creemos es cualquier cosa que se puede desechar. Por eso Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Estimará a alguno y menospreciará al otro. Menospreciamos la palabra. Por eso dice, para los que lo aman, Él es precioso, pero para los que lo estiman, se puede hacer a un lado. Por eso los teólogos cuando saludan, mi estimado condiscípulo, mi estimado hermano. Así hablan los teólogos. ¿Por qué? Porque estiman, porque no saben amar. Porque estiman y cuando de pronto ya no piensan como ellos, ya no lo estiman, lo desestiman. Porque ellos tienen un nuevo fundamento, su amor propio. Y quitan el amor de Dios y ponen el amor propio. Por eso es que nadie les puede decir nada. Y si tú dices algo de ellos, vas a caer en maldición. Se ponen ellos en lugar del fundamento. Y ellos pueden decir, estás mal. Ellos pueden decir, denles carta de excomunión. Ellos pueden decir, sáquenlo, estorban. Jesús nunca echó fuera a Judas. Lo soportó hasta la muerte. Qué grande el amor de Dios, que llena toda la tierra. Y Señor, ya me pasé de tiempo. Voy a terminar. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Y qué pasó? Se hizo piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Es increíble, hermano, que dentro de la iglesia haya personas con muy buenas intenciones, pero son sus intenciones. Están jugando a ser la roca. Y quitaron la roca. Ahora ellos pueden legislar. Ahora ellos pueden decidir. Son personas con muy buenas intenciones. ¿Sí? Pero desviados de la verdad. Y el apóstol dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Para nosotros, Él es precioso, lo que creemos. Pero para los que no creen, hermano, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así que cuidemos, hermano. No tomes decisiones personales. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, deja que Él produzca en ti el querer como el hacer. Pero si tú sabes hacer lo bueno, camina hacia lo bueno. A ver, no esperes, porque sabes que tienes que perdonar en lugar de odiar. Sabes que tienes que ir a la palabra para crecer sano, no para crecer con tendencias humanas, donde te hagan ver que tú eres más importante que los trinos, donde te hagan ver que tú eres más importante que los que están afuera. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor, porque ese es el fundamento. El amor que no hace excepción de personas. Bendiciones, hermanos. Aleluya.